mundo de Sofía. Mi nombre es María José y yo empezaré a relatar sobre el jardín del Edén hasta un ser extraño. En el primer capítulo nos relata la vida de Sofía. Sofía Atmanse es una adolescente donde se empieza a cuestionar sobre el mundo y sobre su existencia. Entonces, para eso tuvo que pasar una serie de acontecimientos. Ella llegaba de la escuela y se fue directamente al buzón porque ella sabía que su papá trabajaba lejos ya que era el coronel de petróleo y su mamá trabajaba mucho. Entonces ella fue corriendo y encontró en el buzón una carta con su nombre, pero era diferente porque no era la letra de su papá y decía ¿quién eres? Y Sofía no supo contestar eso, no sabía quién era. Entonces ella pensaba que si se cambiaba el nombre iba a ser otra persona. Ella tenía muchas dudas en su cabeza. Al siguiente día recibe otra carta, pero con diferente pregunta, y decía ¿de dónde proviene el mundo? Y ella menos que sabía contestar a esa pregunta. Ella sabía por religión que existía un Dios, y ese Dios creó a todos, pero ella también sabía que si Dios existía, ¿quién había creado a Dios? Y dijo, no sé. Entonces empezó a dudar y a dudar y a pensar y no encontraba ninguna respuesta lógica. Ella llegó a un punto que decía, entonces ¿para qué voy a la escuela si no estoy aprendiendo nada? Y al final recibió otra carta, pero esa carta era diferente, porque no decía su nombre, pero no, o sea, al final, y decía Hilden, querida Hilden. Ella no era Hilden, pero tenían algo en común, cumplían 15 años y cumplían el mismo día, pero en esa carta decía que ella iba a darle regalo a Hilden Miller, pero ella no tenía ni idea de quién era Hilden Miller. Entonces dijo, entonces ¿cómo le voy a entregar el regalo si no sé quién eres? Al final del día recibió un gran sobre y preguntándose, ¿qué es la filosofía? Decía que la filosofía, todos podemos ser unos buenos filósofos, pero tenemos que tener la capacidad de asombro que tienen los niños, ya que cuando eres niño todo te asombra, pero mientras que vas creciendo y creciendo pierdes esa capacidad de asombro y piensas que todo lo sabes, y no es así. Me llamo Itzel Romero Hernández y voy a empezar a partir del capítulo Los mitos. En este capítulo nos habla cómo Sofía no recibe una carta en la mañana antes de ir a la escuela. Después de que regresa a la escuela recibe una carta, la cual empieza a leerla rápidamente. La visión mítica del mundo. En este capítulo nos cuenta sobre todos los mitos en Grecia. Un ejemplo de estos es el mito de Thor, el cual hablaba sobre un dios que se encargaba de los cambios climáticos, como la lluvia, los truenos, entre otros. Los filósofos de la naturaleza. En este capítulo nos habla sobre aquellos filósofos que basaban sus teorías o la información que daban a base de preguntas sobre la materia, sobre la creación del mundo. El proyecto de los filósofos. Este capítulo consta donde el maestro de Sofía le manda una carta diciendo que la iba a tratar como alumna y le iba a dar actividades. Los filósofos de la naturaleza. Este capítulo nos habla sobre los primeros filósofos en Grecia, quienes eran llamados filósofos de la naturaleza. Estos eran llamados así ya que se interesaban más en estudiar y preguntar acerca de la naturaleza y sus cambios. Hemos de destacar que estos filósofos fueron los primeros en convertir la filosofía en una ciencia. 3 filósofos de Mileto. En este capítulo nos mencionan los 3 filósofos que provienen de Mileto. Tales, que viene de la Asia Menor, hablaba sobre que el inicio del mundo se empezó con el agua. Anaximandro decía que era algo indefinido, que era algo que no se podía acabar ni que hubiera. Y por último está Anaxímenes, quien decía que venía del aire o de la niebla. Nada puede surgir de la nada. En este capítulo nos habla sobre el filósofo Parménides, quien decía que lo que existe en la Tierra ha existido desde siempre. También decía que los sentidos nos dan una imagen errónea del mundo. Es por eso que él prefería el racionalismo. En este capítulo nos menciona cómo Heráclito está al contrario de Parménides, quien decía que era el racionalismo. En este caso, Heráclito decía que era de los sentidos y decía que el cambio constante eran los rasgos básicos de la naturaleza. Es decir, si no tuviéramos calor, no sabríamos qué es el frío. Si no nos diera hambre, no sabríamos qué es la saciedad. Heráclito veía todo como una unidad. Este algo a él le llamaba Dios o Logo. 4 elementos. En este capítulo nos habla sobre Empédocles, quien dice que existen 4 elementos, que es el agua, el fuego, la tierra y el aire. Empédocles también estaba a favor y en contra de las ideas de Heráclito y Parménides. Decía algunas cosas que sí estaban
estaban bien y decía las cosas que estaban mal de cada una. Una de ellas decía que no podría existir solo un elemento, algo de todo en todo. En este capítulo nos habla sobre el filósofo Anaxágoras, que decía que la naturaleza está formada por diminutas piezas, a las que él llamó semillas o gérmenes. Así como Empédocles dice que las cosas son unidas por el amor, Anaxágoras menciona que son unidas por una fuerza que él determina como espíritu. También en este capítulo nos damos cuenta que Sofía llega a la conclusión de que no se puede aprender la filosofía, sino que se debe aprender a pensar filosóficamente. Hola, yo soy Fernanda Paniagua y en la materia de filosofía yo les hablaré acerca del libro El mundo de Sofía. En el capítulo 1, Demócrito, a Sofía le llega unas cartas diciendo por qué el ego es el juguete más grandioso del mundo. Sofía al inicio no entiende, no razona por qué, pero después de pensar tanto y razonar, llega a la conclusión de que efectivamente el ego es el juguete más grande del mundo, ya que con esas pequeñas piezas uno puede transformar y crear lo que sea. Capítulo 2. La teoría atómica. Aquí conocemos al último gran filósofo naturista, y adivinen quién era, Demócrito. Así es, él hizo una teoría que decía que todo estaba compuesto por pequeñas partículas. Él le puso el nombre de átomos. ¿Y qué creen? Actualmente eso es cierto. Todo está compuesto de átomos. Y él, con eso, Demócrito le puso fin a la filosofía griega naturista, y él decía que el hombre carece del alma inmortal. Capítulo 3. El destino. Aquí a Sofía le llega otra carta, la cual dice: el adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Aquí Demócrito decía 3 preguntas. ¿Crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Aquí Sofía, al ver esta carta que le llega, Sofía contesta y le dice al escritor que se las está enviando que si se pueden reunir para platicar sobre la filosofía, y ruega que le conteste. El destino, parte 2. Aquí Sofía ya tiene respuesta de la carta que envió. El filósofo dice que nunca intente espiarlo, que él le va a decir el lugar, la hora y en dónde se van a ver. Capítulo 5. El oráculo de Delfos. Aquí los griegos pensaban que si acudían al oráculo, ellos podrían saber sobre su destino, ya que el dios Apolo sabía sobre el pasado y el futuro. La ciencia de la historia de la medicina. En la época de los filósofos griegos surgió una nueva ideología, la cual buscaba explicar los fenómenos naturales, siendo Hipócrates el fundador de la medicina, la ética y el juramento médico. Sócrates. La carta decía: más sabia es la que sabe lo que no sabe. Aquí Sofía ya sabía el nombre de la persona que le enviaba las cartas, el famoso Alberto Nous, y del mensajero, el cual era un perro labrador que traía un sobre amarillo para ella. Cuando ella lo vio, empezó a llorar. La filosofía en Atenas. Aquí aprendemos sobre los filósofos más famosos en ese entonces, que eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos fueron los más famosos de la antigüedad. En este capítulo también vemos de que Sofía, aparte de que se enteró de quién era el que le enviaba las cartas, se entera del nombre del mensajero, del perro mensajero, que se llama Hermes, que significa mensajero de los dioses y también significa oculto. El hombre en el centro. Atenas se convierte en el centro cultural del mundo griego y la filosofía, surgiendo nuevas ideologías, una democracia y una educación adecuada. También con esto surgen los sofistas, los cuales dejan atrás
los filósofos naturistas, los mitos y se centran más en el hombre. ¿Quién era Sócrates? Sócrates era un filósofo ateniense, uno de los más grandes que influyó en el pensamiento europeo. Todo lo que sabemos de él es gracias a su discípulo, Platón, que ha inspirado a pensadores por más de 2500 años. El arte de conversar. Este capítulo habla sobre el éxito y el arte de Sócrates. Estos consistían en que él no se basaba en enseñar, sino en conversar. Sócrates no se presentaba como una persona que pudiera proporcionar una enseñanza. Él creía que éstas venían del interior de cada una de las personas. Una voz divina. Este capítulo habla sobre una voz divina existente dentro de Platón. Él decía que esta voz no le dejaba opción, inclusive cuando él no quería hacer ciertas cosas. Gracias a esta voz, él fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos peligrosos, condenándolo así a muerte. Un comodín en Atenas. Sócrates vivía en Atenas junto con los demás sofistas, mas sin embargo él se separaba de ellos porque él no se consideraba una persona sabia ni instruida y mucho menos cobraba por sus enseñanzas. Él decía que la persona más sabia es la persona que sabe que no sabe. Él también dividió a la humanidad en dos partes, los que dicen saber todo y los que permanecen indiferentes. Un conocimiento correcto lleva a una acción correcta. En este capítulo retomamos la idea de la voz divina dentro de Platón, pues esta voz divina le decía qué acciones eran correctas. Para Platón, la conciencia humana distinguía las acciones buenas de las malas. Él decía que un conocimiento correcto te llevaría a hacer lo bueno. La Academia de Platón. Este capítulo habla sobre Platón. Platón, como ya se mencionó, fue discípulo de Sócrates. Después de su muerte, Platón decidió fundar su academia a las afueras de Atenas, a la que después se le conocería como la Academia de Platón. En esta academia, Platón enseñaba filosofía, matemáticas, entre otras disciplinas.